Mi padre me arrastró al cuarto gritando: ¿Quieres mostrar el cuerpo? Entonces vas a mostrar todo. Rasgó mi ropa y se quitó el cinturón, pero él no sabía que dentro de mi bolsa había una grabadora encendida, y ese cassette sería su fin. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo de nuevo. Déjenme presentarme bien para ustedes que me están conociendo ahora. Mi nombre es Cecilia Becker Hoffman. Tengo 55 años y vivo aquí en Aguascalientes, en el mismo pueblito donde nací y me crié. En este exacto momento, mientras converso con ustedes, estoy aquí en mi cocina bien calientita, con el horno encendido y el olor maravilloso de pan dulce saliendo de él. Miren, es un olorcito que llena toda la casa y me hace tanto bien. Estoy amasando la masa del pan casero en la mesa grande de madera que heredé de mi abuela materna. Esta mesa ya ha visto tanta historia, tanta receta, tantas lágrimas también. Pero hoy solo ve alegría y abundancia, gracias a Dios. Saben, mis amores, hago estos panes y pan dulce todos los días para vender en el mercadito del centro aquí de Aguascalientes. Es mi ganancia, mi sustento honesto. Me levanto a las 4 de la mañana, pongo manos a la obra, literalmente, ¿no? Y a las 7 ya estoy en el puesto con todo calientito, oloroso, esperando a mis clientes queridos. Hay gente que viene a propósito de otros barrios solo para comprar mi pan dulce de pasas. Doña Cecilia, me dicen, usted tiene manos bendecidas, y yo siempre respondo, bendecidas por Dios, mijo, que me dio la libertad de trabajar con dignidad. Esta cocina aquí es mi refugio, mi rinconcito sagrado. La ventana da al patio de atrás, donde tengo mi huerto de naranjos que uso en el pan dulce. Las paredes están azulejadas hasta la mitad, de esos azulejos antiguos, blancos y azules. En la estufa de leña que está en la esquina, mantengo siempre un café de olla calientito. La mesa donde amaso la masa está justo en el medio, debajo de la luz que entra por el tragaluz. Es aquí donde hice las paces con la vida, ¿saben? Y antes de continuar contando mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando, no se olviden de dejar ese like bien cariñoso y de suscribirse al canal, Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuelita aquí. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito de México me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de Cecilia. ¿Tempranito en la mañana tomando el café? ¿O después de la comida en esa horita de descanso? ¿O será que es por la noche cuando el día ya está terminando? Leo cada comentario con tanto cariño y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito para escuchar las historias de esta viejita aquí. Cuéntenme. Sí, vamos a hacer una cadena de cariño por todo México. Saben, mis queridos, hoy vivo una vida sencilla pero llena de paz. Mis 3 hijos ya son adultos, casados, con sus familias. Tengo 5 nietecitos que son la luz de mis ojos. Pero no siempre fue así. No siempre esta cocina olió a pan calientito y libertad. Hubo un tiempo en que esta misma cocina olía a miedo, a silencio forzado, a lágrimas secadas a las prisas antes de que alguien se diera cuenta. Necesito contarles una historia que me pasó hace muchos años, allá en 1989, cuando yo todavía era bien joven. Una historia sobre un vestido de satén, sobre violencia, sobre un padre que se escondía detrás de la Biblia para justificar la maldad, y sobre cómo una simple grabadora de cassette, esos aparatitos antiguos que usábamos para escuchar música, cambió el rumbo de mi vida completamente. Es una historia pesada, lo sé, pero también es una historia de valentía, de tecnología salvando vidas y de cómo a veces la liberación viene de los lugares más inesperados. Y si hay alguien ahí pasando por una situación parecida, esta historia puede ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Pero para entender cómo todo pasó en aquella noche terrible de 1989, necesito volver un poquito más en el tiempo y contarles cómo era mi infancia, cómo era mi familia y cómo era vivir bajo el techo de un hombre que toda la ciudad pensaba que era un santo. Nací en 1970, aquí mismo en Aguascalientes.
Mi padre se llamaba Rogelio Hoffman y mi madre Ieda Becker Hoffman. Tuve una hermana mayor, Neusa, que hoy vive en Guadalajara y con quien mantengo contacto solo por teléfono de vez en cuando, y un hermano menor, Leandro, que desgraciadamente falleció en un accidente de moto en 1995. Dios lo tenga en su gloria. Nuestra casa quedaba en la calle de las Acacias, bien cerca de la parroquia católica, donde mi padre era diácono. Era una casa de adobe pintada de blanco, con las ventanas azules y un portoncito de hierro que rechinaba cada vez que se abría. Tenía 3 cuartos pequeños, una sala con un sofá de cuero café en el que no se podía sentar sin pedir permiso, una cocina con estufa de leña y un baño allá en el fondo del patio. El patio era grande, lleno de naranjos y un árbol de guayaba. Mi padre trabajaba en la siembra de chile. Aguascalientes, en esa época de los años 70 y 80, vivía del chile y el maíz. Casi todas las familias sembraban. Nos levantábamos temprano, antes de que saliera el sol. Mi madre preparaba café con leche bien espeso, pan casero con cajeta y a veces sobraba un pedazo de pan dulce del domingo. Mi padre salía al campo con su lonchera bajo el brazo y volvía solo cuando el sol ya se estaba poniendo, con ese olor fuerte a tierra y trabajo pegado en la ropa. Mi madre, Ieda, era una mujer chiquita, delgadita, con cabello castaño siempre amarrado en un chongo apretado. Ella cuidaba la casa, la huerta, a nosotros 3, y todavía ayudaba con costuras para afuera para completar el ingreso. Cosía vestidos, arreglaba ropa, hacía bordados en manteles para vender en las fiestas de la parroquia. La recuerdo siempre con una aguja en la mano, siempre ocupada, siempre en silencio. Ella no cantaba mientras trabajaba como las otras mamás de mis amigas. Era demasiado callada, demasiado silenciosa. Cuando tenía unos 5 o 6 años, me encantaba jugar en el patio con Neusa. Hacíamos casitas debajo del naranjo. Jugábamos a la escuelita usando piedritas como gis en el suelo de tierra. Saltábamos la rayuela que dibujábamos con carbón. Leandro era muy pequeño todavía, se quedaba en la cuna o gateando por la casa. Yo tenía amiguitas de la vecindad también, Ingrid, Marlet, Cleonilda. Jugábamos a la ronda, a las traes, a las escondidas entre los naranjos. Pero había un detalle que solo entendí mucho tiempo después. Solo podíamos hacer ruido cuando mi padre no estaba en casa. Mi madre siempre decía con esa voz bajita: «Shh, niñas, más silencio. El papá de ustedes necesita descansar». Incluso cuando él no estaba ahí, ella decía eso, como si estuviera entrenándonos para tener miedo del ruido, de la alegría demasiado alta. Las tardes de domingo, después de la misa en la parroquia, volvíamos a casa y mi padre se sentaba en la mecedora del portal. Leía el periódico, fumaba esos cigarros baratos de hoja y se quedaba ahí. ¿Serio? Con el ceño fruncido. Mi madre preparaba la comida, siempre caldo de pollo, arroz, frijoles, nopales. Comíamos en silencio, no se podía conversar en la mesa. Él decía que los niños no hablan cuando los adultos están comiendo. Neusa y yo intercambiábamos miradas, pero no nos atrevíamos a decir nada. Mi padre tenía 2 caras. En la parroquia, era el diácono Rogelio, el hombre que leía la Biblia en voz alta, que ayudaba a organizar los eventos, que saludaba a todo mundo con una sonrisa grande y apretaba la mano de los hombres con fuerza. «Que Dios bendiga a su familia, hermano», decía. Las señoras de la comunidad lo adoraban. «Qué hombre temeroso de Dios», comentaban. Si supieran. En casa era otra persona. Serio, explosivo, siempre listo para quejarse de algo. La comida estaba sin sal, estaba con demasiada sal, la casa estaba desordenada, estaba demasiado limpia y parecía casa de ricos presumidos. Siempre encontraba un motivo para estar irritado. Y mi madre vivía en puntas de pie, tratando de agradar, tratando de no provocar. Yo debía tener unos 7 años cuando lo vi por primera vez. Fue una noche de invierno, frío de partir. Me desperté con ruido de trastes rompiéndose en la cocina. Me levanté de la cama que compartía con Neusa. Ella estaba durmiendo profundamente y fui hasta la puerta del cuarto. Por el pasillo oscuro
Se podía ver la luz de la cocina encendida. Escuché la voz de mi padre, gruesa, pesada. No sirves para nada, Yeda, ni un café decente sabes hacer. Y después escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Me quedé paralizada, mi corazoncito latiendo fuerte. Después escuché a mi madre llorar bajito, ese llanto ahogado, casi sin sonido. Y la voz de él de nuevo: «Deja de llorar, débil. Ve a limpiar ese cochinero». Volví al cuarto en puntas de pie. Me acosté en la cama y fingí que estaba dormida, pero no pude dormir de verdad. Me quedé mirando al techo de madera, oyendo el viento golpeando las ventanas, tratando de entender lo que había pasado. Al día siguiente, mi madre apareció con un moretón en el brazo. Ella dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Yo era niña, pero algo dentro de mí sabía que no era verdad. La miré, ella desvió la mirada, y la vida continuó como si nada hubiera pasado. Este tipo de cosas empezó a repetirse. De vez en cuando me despertaba con ruido. De vez en cuando mi madre aparecía con marcas en el brazo, en la cara, en las piernas. Siempre había una excusa. Se resbaló en la escalera, se golpeó con la puerta del armario, tropezó con el tapete, y nosotras fingíamos creer porque era más fácil que enfrentar la verdad. Neusa, que era mayor, se daba cuenta de todo. A veces me abrazaba en la oscuridad del cuarto y susurraba: «Un día salimos de aquí, Cecilia. Un día nos vamos y lo dejamos atrás». Pero éramos niñas, no había cómo huir, no había a dónde ir. En la escuela yo era buena alumna, me gustaba estudiar, me gustaba leer. La maestra siempre elogiaba mis cuadernos organizados, mi letra bonita. Me agarraba de los estudios como una tabla de salvación. Ahí, en la escuela estatal Benito Juárez, podía ser solo Cecilia, la niña estudiosa, no la hija del diácono violento que nadie sabía que existía. Mis años de infancia fueron así, una dualidad constante. Fuera de casa teníamos que mantener las apariencias, sonreír en la parroquia, saludar a los vecinos, ser la familia perfecta. Dentro de casa caminábamos en cáscaras de huevo. Vivíamos con miedo de cuándo sería la próxima explosión de él. Cuando cumplí 12 años, en 1982, empecé a entender mejor lo que estaba pasando. Neusa, que ya tenía 15, empezó a rebelarse. Le respondía a mi padre, discutía, azotaba la puerta y pagaba caro por eso. Yo veía, escuchaba y aprendía a ser invisible, a no llamar la atención, a no provocar. Pero allá en el fondo, una rabia sorda empezaba a crecer, una rabia que todavía no sabía que un día iba a explotar. Y fue en esa época, entrando en la adolescencia, que las cosas empezaron a ponerse aún más complicadas para mí. La adolescencia llegó, y con ella un control que nunca había imaginado que pudiera existir. Cuando cumplí 13 años en 1983, mi padre empezó a prestarme atención de una forma diferente. Ya no era solo Neusa la que sufría con sus reglas absurdas. Ahora yo también había entrado en el radar. «Cecilia, esa falda está demasiado corta. Ve a cambiarte», decía cuando salía para la escuela. La falda cubría toda mi rodilla, pero para él siempre estaba corta. «Cecilia, amárrate ese cabello. Te ves como una descarriada con ese cabello suelto». Yo tenía el cabello ondulado, castaño, igual al de mi madre, y adoraba dejarlo suelto, pero no podía. Tenía que amarrarlo en una cola de caballo o en un chongo, siempre, en la parroquia. Él me vigilaba todo el tiempo. Si conversaba con algún muchacho después de la misa, aunque fuera solo un buenos días, me jalaba del brazo en el camino a casa y decía: «Señorita de familia no anda coqueteando con hombres. ¿Quieres manchar mi nombre?» Mi nombre, siempre su nombre, nunca era sobre mí, sobre mi dignidad, mi seguridad, siempre era sobre su reputación. En 1985, cuando tenía 15 años, mi padre decidió postularse como regidor por primera vez. Aguascalientes era una ciudad pequeña, todo mundo se conocía. Él era diácono respetado, trabajador, hombre de bien. Empezó la campaña con ese discurso que memoricé de tanto escucharlo: Dios, patria y familia, valores cristianos, respeto a las tradiciones.
Nuestra casa se volvió tarima política. Recibía visitas de correligionarios, de gente de la comunidad. Mi madre preparaba pan dulce, café, servía a todo mundo con esa sonrisa forzada. Y nosotras, yo, Neusa y Leandro, teníamos que estar siempre impecables, siempre sonrientes, siempre representando a la familia perfecta. Neusa no aguantó. En 1986, a los 19 años, empacó las maletas y huyó a Guadalajara. Dijo que iba a trabajar de empleada doméstica, cualquier cosa, pero no se quedaría ni un día más bajo ese techo. Mi padre se puso furioso, la llamó ingrata, perdida. Mi madre lloró escondida por semanas, y yo me quedé. Me quedé porque solo tenía 16 años y no sabía cómo sobrevivir sola. Con la salida de Neusa, el control de él sobre mí empeoró. Ya no podía salir con las amigas. No podía ir a las fiestas de la escuela. Señorita de familia se queda en casa, decía. Yo estudiaba en la secundaria, con la intención de después hacer la normal de maestras. Soñaba con ser maestra, tener mi independencia, mi propio dinero. Pero él dejaba claro: la mujer casa, cuida la casa, cuida a los hijos. Eso de la universidad es para hombres. Fue en 1987, cuando cumplí 17 años, que conocí a Marisa. Era compañera de mi grupo, una muchacha alegre, desinhibida, que usaba labial rojo y pantalones de mezclilla entubados, cosas que yo nunca podría usar. Marisa vivía con su madre viuda y tenía una libertad que yo envidiaba. Iba a bailes, a fiestas, tenía novio. Era todo lo que yo no podía ser. Nos hicimos amigas. Me prestaba revistas a escondidas, Vanidades, Cosmopolitan, que yo leía debajo de las cobijas con una linterna por la noche. Me contaba sobre los bailes, sobre los muchachos, sobre cómo era bailar cumbia bien pegadito con alguien. Yo escuchaba todo eso como quien escucha historias de otro mundo, un mundo que no era para mí. Un día, Marisa llegó conmigo en el recreo y dijo: «Cecilia, mi prima se va a graduar de contadora en Zacatecas. Va a caber fiesta, baile, todo. Ven conmigo. Mi mamá deja que te quedes a dormir en la casa». Mi corazón se disparó. Nunca había ido a un baile, nunca había salido de Aguascalientes para divertirme. Pero ¿cómo iba a convencer a mi padre? La respuesta era simple. No iba a convencerlo. Iba a mentir. Le conté que iba a dormir en casa de Marisa para hacer un trabajo de la escuela. Frunció el ceño desconfiado, pero mi madre intervino. «Rogelio, es trabajo de escuela. Deja a la muchacha». Él rezongó, pero dejó. Y fue así que en mayo de 1988, a los 18 años recién cumplidos, tuve mi primer saborcito de libertad. La mamá de Marisa me prestó una blusa bonita de encaje blanco. La usé con la falda más arreglada que tenía. Marisa me puso el labial, me enseñó a hacer un maquillaje ligero. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Estaba bonita. Me veía como una muchacha normal, no como la hija reprimida del diácono. El baile fue maravilloso. Música, gente riendo, bailando. Yo bailé también, tímida al principio, pero después me solté. Un muchacho me sacó a bailar, Alcides, primo de alguien de ahí. Era gentil, educado. Conversamos, reímos, nada de más. Pero para mí eso fue gigante. Era la primera vez que un muchacho me trataba como persona, no como pecado ambulante. Volví a casa al día siguiente sintiéndome viva por primera vez, pero también con miedo. Miedo de que alguien me hubiera visto, hubiera contado. Mi suerte es que Zacatecas quedaba lo suficientemente lejos, pero ese saborcito de libertad me dejó inquieta. Quería más, quería vivir. En 1989, ya con 19 años, entré a la Escuela Normal de Maestras. Mi padre dejó medio a disgusto, porque vio en eso una forma de que yo ayudara a educar a mis futuros hijos. No entendía que para mí eso era una ruta de escape. Maestra gana salario, maestra tiene independencia. Fue también en 1989 que él se postuló de nuevo como regidor. La campaña estaba más reñida. Él estaba más nervioso, más controlador. Nos exigía a mí y a mi madre una imagen de perfección absoluta. «Ustedes son el reflejo de mí»,
gritaba. Cualquier desliz de ustedes me hunde. En ese clima tenso, en agosto de ese año, Graciela, mi compañera de la normal, me invitó a su graduación de técnica en enfermería. Iba a haber fiesta, baile. Mi madre, Dios la bendiga, cosió un vestido para mí a escondidas. Era de satén azul clarito, largo, cubría mi rodilla, tenía manga corta, era recatado, bonito, modesto. Le conté a él que iba a la graduación. Dije que era importante para mi red de contactos profesionales. Mentira, claro, pero le gustaban esas cosas de networking. Frunció el ceño, pero dijo: «Vuelve temprano, antes de medianoche». El día de la fiesta me arreglé con cuidado. Me puse el vestido que mi madre había hecho con tanto amor. Me vi en el espejo y vi una muchacha bonita, una muchacha normal que solo quería divertirse un poco. Agarré mi bolsa, una bolsita negra de correa que llevaba para todos lados, y dentro de ella metí mi Walkman. Era una grabadora portátil de cassette que me había regalado Neusa en una Navidad. La usaba para grabar las clases de la normal y para escuchar las canciones que pasaban en la radio. No sé por qué, pero esa noche puse un cassette virgen dentro del Walkman. A veces grababa música en la fiesta para escuchar después. Pequeños recuerdos de momentos felices que coleccionaba como quien guarda tesoros. La fiesta fue linda. Bailé, conversé, reí. Me sentí ligera. Pero conforme avanzaba el reloj, el miedo iba creciendo. 11:30. Necesitaba irme. Agarré ride con Graciela y su novio. Llegué a casa faltando 10 minutos para medianoche. Cuando abrí el portón, la casa estaba toda oscura. Me pareció extraño. Generalmente había por lo menos una luz encendida. Abrí la puerta despacio. La sala estaba en penumbras. Y entonces sentí el olor del cigarro de hoja de él. Estaba ahí, en la oscuridad, esperando. Encendí la luz de la sala con la mano temblando. Y ahí estaba él, sentado en la poltrona café, a la que nadie podía sentarse sin permiso. El cigarro encendido entre los dedos, los ojos fijos en mí, y en esa mirada había todo: rabia, desprecio, un odio que nunca había visto tan crudo, tan descarado. «Buenas noches, papá», dije con la voz temblorosa, tratando de mantener la calma, tratando de fingir que todo estaba normal. Él no respondió, solo se quedó mirándome. Le dio una fumada larga al cigarro, soltó el humo despacio. El silencio era ensordecedor. Sentía mi corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que él podía oírlo. Entonces se levantó despacio, tiró el cigarro en el cenicero con violencia y vino caminando en mi dirección. Cada paso suyo hacía crujir el piso de madera. «Te ves como una cualquiera con ese trapo», escupió las palabras. La voz de él era baja, controlada, pero cargada de veneno. Saliendo por ahí, mostrando el cuerpo, avergonzando mi nombre en toda la ciudad. «Papá, es solo un vestido, mira, hasta la rodilla llega». «¡Cállate!», gritó tan fuerte que di un brinco. «No me contradigas, sé lo que vi. Doña Dircé me contó todo. Te vio ahí en la fiesta pegada a un muchacho, bailando como una perdida». Doña Dircé, una beata de la parroquia que vivía metiendo la nariz en la vida ajena. Debía haber ido a visitar a alguien en Zacatecas y me vio de lejos. Maldita chismosa. «Papá, solo bailé, no hice nada malo». No me dejó terminar. Vino encima de mí y me agarró del brazo con una fuerza brutal. Esa mano callosa, de tanto trabajar en el campo, apretó mi brazo hasta que dolió. Grité de dolor, pero no me soltó. «¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no sé lo que la mujer que sale con vestido entallado quiere? ¿Quieres ser como esas que andan en la calle? Papá, suéltame, me estás lastimando». Me arrastró por el pasillo. Traté de resistir, pero él era mucho más fuerte. Mi madre apareció en la puerta de la cocina en camisón, con los ojos desorbitados de miedo. Sostenía un trapo de cocina en las manos, retorciéndolo sin parar. «Rogelio, por el amor de Dios», empezó ella. «¿Tú te callas? Fuiste tú la que le hizo ese vestido, ¿no? Tú la que incentivas a esta hija a deshonrarme».
Mi madre se puso pálida. Abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido. Solo se quedó ahí paralizada mientras él me arrastraba a mi cuarto. Me aventó en la cama con tanta fuerza que me golpeé la espalda contra la pared. La bolsa cayó al suelo, abierta, y vi mi Walkman rodar debajo de la cama. Mi padre cerró con llave la puerta del cuarto. Y en ese momento tuve la certeza de que algo muy malo iba a pasar. «Ya que quieres ser mujer de la calle», dijo, quitándose el cinturón del pantalón despacio, «te voy a enseñar cómo se trata a las mujeres de la calle. Te voy a dar un correctivo que nunca vas a olvidar». «Papá, no, por favor», empecé a llorar. No hice nada, solo fui a una fiesta. Él no estaba escuchando. En sus ojos había algo que no era humano. Era una rabia enfermiza. Era el placer sádico de quien finalmente tenía una excusa para desquitar todas las frustraciones. Jaló la manga de mi vestido con violencia. La tela de satén se rasgó fácil. El sonido de la costura deshaciéndose llenó el cuarto. Mi madre había bordado esa manga con tanto cariño, puntada por puntada, y ahora estaba rasgada. «Papá, para, por el amor de Dios». La primera cintazada vino en mi espalda. El dolor fue tan fuerte que no pude ni gritar bien. Solo salió un gemido ahogado. La segunda vino en el brazo, la tercera en la pierna. Golpeaba sin parar, metódicamente, mientras hablaba. Vagabunda, deshonrada, trayendo vergüenza a esta familia, a esta casa, al nombre de Dios. Cada palabra era puntuada por un cinturón. Me encogí en la cama, tratando de protegerme, cubriendo la cabeza con los brazos. Las lágrimas corrían sin parar. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era peor aún. Era la humillación, era su odio, era la impotencia de estar ahí a los 19 años, siendo golpeada como si fuera un animal. Desde lejos escuchaba a mi madre llorando en el pasillo, pero ella no entraba. Ella nunca entraba. Ella también le tenía miedo. En un momento, mientras él pausó para respirar, porque hasta para golpear uno se cansa, vi mi bolsa ahí en el suelo, abierta. El Walkman había rodado afuera y estaba ahí en la orilla de la cama, casi escondido por la sábana que había caído. No sé qué me dio. Fue instinto, fue desesperación, fue la sensación de que necesitaba alguna prueba, algo que mostrara al mundo quién era él realmente. Con la mano temblando, fingí que me estaba encogiendo más, pero en realidad estaba estirando el brazo. Logré alcanzar el Walkman. Lo palpé hasta encontrar los botones y apreté REC. El botoncito rojo se encendió. La cintita empezó a correr. Y todo lo que pasó de ahí en adelante quedó grabado. Él volvió a golpear, y esta vez gritando cosas horribles, insultos que ni sabía que conocía, palabras sucias, obscenas, que contradecían completamente la imagen de hombre de Dios que proyectaba. «Perra inmunda, ¿crees que no sé que saliste a darte con machos? La mujer que usa vestido así está pidiendo que la usen». Ya no podía ni llorar. El dolor se había vuelto solo un hormigueo constante. Había entrado en una especie de trance, un lugar distante, donde mi cuerpo estaba ahí siendo golpeado, pero mi mente estaba lejos. En algún momento, no sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez 20, él paró, se cansó, guardó el cinturón, se quedó ahí parado, respirando pesado, mirándome con asco. «No sales más de esta casa», dijo con esa voz fría. «Mañana vas a la escuela, vuelves directo para acá y te quedas encerrada en el cuarto hasta que aprendas a ser una señorita decente». «¿Entendiste?». No respondí. No podía hablar. «¿Entendiste?», gritó. «Sí», susurré. Abrió la puerta y salió. Azotó la puerta con fuerza. Lo oí yendo a la cocina. Lo oí pidiéndole agua a mi madre como si nada hubiera pasado, como si no acabara de golpear a su propia hija. Me quedé ahí tirada en la cama, mirando al techo, el vestido rasgado, el cuerpo adolorido, el alma destrozada. Y entonces recordé. La grabadora todavía estaba grabando. La apagué con cuidado, rebobiné un poquito la cinta,
Me la puse en el oído y apreté play. La voz de él llenó mi oído, clara, nítida. «Perra inmunda, ¿crees que no sé que saliste a darte con machos?» Estaba todo ahí. Cada grito, cada insulto, cada ruido del cinturón restallando, mis gritos, mi llanto, hasta el sonido del vestido rasgándose. Miré ese casetito en mi mano y por primera vez en esa noche horrible sentí algo además de dolor. Sentí esperanza. Ese cassette era mi arma, era mi prueba. Era la voz de él confesando quién era realmente, sin máscaras, sin fingimiento. Escondí la cinta en el fondo del cajón, debajo de la ropa. Limpié las lágrimas y, aunque con el cuerpo todo adolorido, logré dormir, porque por primera vez en mi vida tenía algo que él no tenía. Yo tenía la verdad grabada. Desperté con el cuerpo adolorido, como si me hubiera atropellado un camión. Cada movimiento era una agonía. Los brazos morados, la espalda ardiendo, las piernas marcadas. Traté de sentarme en la cama y un dolor agudo recorrió mi columna. Dejé escapar un gemido bajo, ahogado, con miedo de que él escuchara del otro cuarto y viniera a terminar el trabajo. Me levanté despacio, cada músculo protestando. Fui hasta el espejito pequeño que estaba colgado en la pared del cuarto, ese con el marco de plástico dorado que me habían regalado de cumpleaños años atrás. Me quité la blusa del pijama con cuidado. La tela raspando las heridas me hacía jadear de dolor. Y miré. Dios mío. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas moradas y rojas, algunas ya hinchadas, otras en forma de rayas perfectas, donde el cinturón había caído. Moretones que dibujarían el mapa de su violencia por semanas, tal vez meses. Había una marca morada enorme en el brazo izquierdo, con la forma exacta de sus dedos cuando me agarró. Otra en la espalda, justo abajo del hombro. Las piernas con verdugones que iban de la cadera hasta la rodilla. Toqué con los dedos una de las marcas y sentí el dolor agudo irradiar. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo dolor físico, era rabia. Una rabia sorda, profunda, visceral, que venía de un lugar dentro de mí que ni sabía que existía. Una rabia que quemaba más que las heridas, que dolía más que los moretones. ¿Cómo puede? ¿Cómo un padre le hace esto a su propia hija? ¿Cómo un hombre que predica el amor al prójimo en el púlpito de la parroquia es capaz de golpear a una muchacha de 19 años solo porque usó un vestido? Me puse la blusa de vuelta, de mangas largas para esconder las marcas, y fui hasta el cajón. Mi mano temblaba cuando lo abrí. Quité la ropa de encima con cuidado hasta encontrar la cinta de cassette. Tan pequeña, tan frágil. Las 2 rueditas de plástico con la cinta magnética café enrollada. La agarré. Sentí el peso ligero en la palma de la mano. Dentro de esta cintita estaba la verdad desnuda y cruda sobre quién era el diácono Rogelio Hoffman, candidato a regidor, hombre de Dios, pilar de la comunidad. Si tocaba esta cinta para alguien, ¿pero para quién? ¿Quién me creería a mí en contra de él? Él era respetado. Todo mundo lo quería. Yo era solo una muchacha que, según él, había salido pareciendo una cualquiera y merecía el correctivo. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo la cinta, y dejé que mi mente volara. Pensé en huir como Neusa había huido, agarrar un autobús a Guadalajara, aparecer en la puerta de su casa, desaparecer de esa ciudad, empezar de nuevo. Pero no tenía dinero, no tenía trabajo. La normal de maestras todavía no había terminado. Y estaba mi madre. Mi pobre madre, que vivía en ese infierno desde hacía tantos años, que aguantaba golpes en silencio, que escondía los moretones debajo de manga larga, incluso en el calor del verano. Fue ahí que me cayó el 20. Mi madre había oído todo anoche. Había estado del otro lado de la puerta llorando, sin hacer nada, porque ella también tenía miedo, porque ella también era víctima. Pero, ¿y si escuchaba? ¿Y si escuchaba la grabación? ¿Y si entendía finalmente que no éramos solo nosotras las que teníamos que aguantar, que podíamos hacer algo, que ahora teníamos un arma? Miré el reloj de pared que estaba en el pasillo. 7:15 de la mañana.
Mi padre ya había salido al campo. Siempre salía antes de que saliera el sol, allá por las 5:30. No volvería antes de las 6 de la tarde. Teníamos todo el día. Salí del cuarto cojeando, cada paso una agonía silenciosa. Sosteniendo la cinta escondida en la mano, cerrada en el puño, fui hasta la cocina. Mi madre estaba ahí de espaldas a mí, friendo longaniza en el sartén de hierro. El olor de la grasa chisporroteando me dio náuseas. Usaba ese vestido de flores desteñido que tenía remiendos en la costura, el cabello amarrado en el chongo, apretado, como siempre, los hombros encorvados. Cuando me oyó entrar, mis pasos arrastrados en el piso de tabla corrida, se volteó. Y cuando vio mi cara, los ojos hinchados de llorar toda la noche, el labio partido que ni me había dado cuenta que me había lastimado, la piel pálida de quien no durmió bien, se largó la cuchara en el fregadero y se cubrió la boca con las manos. Las manos de ella temblaban. Cecilia. La voz de ella salió en un hilo casi inaudible. «Mamá», dije, y mi voz tembló también. «Necesita escuchar algo». Ella negó con la cabeza ya sabiendo lo que iba a decir. «Hija, no puedo. Él va. Si se entera». «¡Mamá!», grité, y ella dio un brinco, los ojos desorbitados de susto. Nunca le había gritado, nunca había levantado la voz. «Necesita escuchar esto, por favor. Por favor, mamá». Fui hasta el refrigerador. Agarré la radiograbadora de pilas que estaba encima de ella, esa pequeña beige que ella usaba para escuchar la radio comunitaria mientras cocinaba. La puse en la mesa, abrí el compartimento de las cintas, metí el cassette ahí dentro, con las manos temblando tanto que casi lo dejé caer. Mi madre se quedó parada, petrificada, la cara pálida como cera de vela, las manos agarradas al trapo de cocina, retorciéndolo sin parar, en un movimiento nervioso, repetitivo. «Cecilia, no», susurró. Respiré hondo y apreté play. La voz de él llenó la cocina, alta, clara, brutal, cristalina. «Perra inmunda, ¿crees que no sé que saliste a darte con machos? La mujer que usa vestido así está pidiendo que la usen». Mi madre abrió bien los ojos, se llevó la mano al pecho. El sonido del cinturón restallando. «Plas, plas, plas», mi grito. «Papá, para, por el amor de Dios, me estás lastimando». Y él continuando, implacable. «Vagabunda, deshonrada, te voy a enseñar respeto a cinturón, te voy a enseñar a ser mujer decente». El ruido de la tela rasgándose, ese desgarro alto y definitivo del satén deshaciéndose. Mi llanto desesperado, ese llanto de quien no aguanta más, de quien se está quebrando por dentro. Y los insultos uno tras otro. Palabras que ningún hombre que se dice cristiano debería siquiera conocer, cuanto más gritarle a su propia hija. Mi madre empezó a temblar, todo el cuerpo de ella temblando como hoja en el viento. Se llevó la mano al pecho, como si el corazón fuera a explotar. Las lágrimas rodaron por su cara, silenciosas, gruesas, mojando el cuello del vestido. Y ella oyó todo, los 5 minutos más largos de mi vida, cada segundo una eternidad. Cuando la cinta terminó y solo quedó el chirrido del silencio, se hizo un silencio aún más pesado en la cocina. Solo el sonido de la longaniza chisporroteando en el sartén, la grasa crepitando. Mi madre apagó el fuego con movimientos automáticos, robóticos, sin ni siquiera mirar. Se quedó de espaldas a mí, las manos apoyadas en la orilla del fregadero, la cabeza baja, los hombros temblando. «Mamá», empecé, la voz fallando. «¿Cuántos años aguanté esto?», dijo tan bajito que casi no la escuché. La voz de ella era diferente, seca, muerta. «¿Cuántos años dejé que me hiciera esto? Y ahora contigo, con mi hija». Se volteó hacia mí y lo que vi en su cara me asustó. Ya no era miedo, era asco, era repulsión, era odio, era algo que se había roto dentro de ella, algo que se había partido de una vez por todas. «Me golpeó por primera vez 3 meses después de la boda», dijo, la voz cada vez más firme, cada palabra saliendo con esfuerzo, como si hubiera tragado vidrios toda la vida
y ahora finalmente los escupiera. Yo estaba embarazada de Neusa, 2 meses de panza. Dijo que la sopa estaba sin sal, me dio una cachetada que me tiró al suelo de la cocina, me golpeé la cabeza en el gabinete, sangró. Él lloró después, se arrodilló y pidió perdón. Dijo que era el estrés del trabajo, del campo, del dinero escaso. Juró por la Biblia que nunca más iba a pasar. Yo perdoné. Perdoné porque estaba embarazada, porque no tenía a dónde ir, porque pensé que era solo una vez. Pero nunca es solo una vez. Mamá, lo sé, siempre lo supe, pero tú, mi hija, mi niña. Ella vino hasta mí, cruzó la cocina en 3 pasos rápidos y tocó mi cara con cuidado, con tanta delicadeza, como si fuera a romperme. Los dedos de ella rozaron mi mejilla y vi las lágrimas corriendo sin parar. No voy a dejar que te vuelva a hacer esto. Nunca más. Se acabó, Cecilia. Se acabó. Algo había cambiado en ella. Era como si la cinta hubiera roto un hechizo, un encantamiento maligno que la mantenía presa desde hacía 20 y tantos años. Como si, al oír la brutalidad de él grabada, sin filtro, sin excusas, sin la posibilidad de fingir que no había sido tan malo, ella finalmente hubiera despertado de la pesadilla de sumisión en que vivía. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, la voz temblando de miedo y esperanza al mismo tiempo. Ella agarró la cinta de mis manos, la sostuvo con fuerza, los dedos blancos de tan apretados. Miró esa cintita como si fuera una bomba. Y tal vez lo era. Una bomba lista para explotar la vida de él. Y dijo con una determinación helada que nunca había visto en ella. Vamos a acabar con él. Esperamos. Todo el día. Me quedé en casa. Inventé que estaba demasiado enferma para ir a clase. Mi madre mandó recado con la vecina para la escuela. Ella cuidó las marcas en mi cuerpo, con árnica que recogió del patio, con hielo envuelto en trapo, con toda la ternura que tenía guardada. Pasó pomada con cuidado en la espalda, en los brazos, en las piernas. Lloró mientras lo hacía. Lloró viendo lo que él le había hecho a su hija. No hablamos mucho durante el día. Solo esperamos, preparamos la cena, arreglamos la casa, vivimos esas horas interminables en una tensión silenciosa, como soldados esperando que empiece la batalla. Cuando oscureció, cuando el reloj marcó las 6:30, él llegó. Entró por la puerta de la cocina, como siempre, sucio de tierra roja, oliendo a chile y sudor agrio. Dejó su lonchera vacía en el fregadero con un ruido metálico. Fue directo al baño, a la regadera. Escuchamos el agua cayendo, él silbando una canción cualquiera, como si nada hubiera pasado. Mi madre preparó su cena: pasta con salsa roja, longaniza frita, nopales. Sirvió en la mesa con las manos firmes. Yo me quedé sentada en la silla de la esquina, callada, observando. Él salió del baño, cabello mojado, se puso la ropa limpia y se sentó a la mesa. Empezó a comer sin ni siquiera mirarnos. Masticaba con la boca abierta haciendo ruido. Metía tenedoradas grandes en la boca. Fue cuando mi madre puso la radiograbadora encima de la mesa, justo enfrente de su plato, con un movimiento firme, decidido. «¿Qué es esto?», preguntó con la boca llena de pasta. «Esto aquí», dijo mi madre, y la voz de ella no tembló ni 1 milímetro. «Es el fin de tu campaña para regidor, Rogelio». Él dejó de masticar. La mandíbula se le trabó a la mitad del movimiento. La miró a ella, después a mí, después a la radiograbadora. Vi la confusión en sus ojos, después la desconfianza. «¿Qué payasada es esta, Yeda?». Ella apretó play. La voz de él llenó la cocina de nuevo. Los gritos, los insultos horribles, el sonido del cinturón restallando, mi llanto desesperado pidiendo que parara. Él se puso blanco, blanco como un cadáver. Toda la sangre desapareció de su cara. Tragó la comida en seco, se ahogó, tosió violentamente, se levantó de la silla de un salto, tirándola para atrás con un estruendo, y trató de agarrar la radiograbadora. Pero mi madre fue más rápida. Sacó la cinta de adentro y la sostuvo contra el pecho, protegiéndola con los 2 brazos. «No vas a tocar ni un dedo de esta cinta», dijo.
«Dame eso ahora, Yeda», gritó, la voz ya histérica, aguda. «Dame eso ahora». «No». Ella dio un paso para atrás. «Tienes dos opciones, Rogelio. O agarras tus cosas y sales de esta casa ahora. Nos dejas en paz a mí y a las muchachas para siempre. O mañana en la mañana, bien temprano, pongo esta cinta en el altavoz de la kermes de la parroquia. Dejo que todo mundo escuche qué tipo de hombre eres en verdad. El diácono, el candidato a regidor, el hombre de Dios. Dejo que todo mundo te escuche llamando a tu propia hija perra». Él se quedó en silencio, la cara roja ahora, las venas saltadas en el cuello, la respiración pesada. Vi en sus ojos la desesperación. Su campaña dependía enteramente de la imagen de hombre de familia ejemplar. Si esa cinta se exponía en la parroquia, enfrente de toda la comunidad, estaba acabado. Políticamente acabado, socialmente acabado, espiritualmente acabado. «No tendrían el valor», dijo, pero la voz falló, salió débil, dudosa. «Inténtalo», respondió mi madre, helada como hielo. «Inténtalo y verás». Nos quedamos ahí los tres en un enfrentamiento silencioso que pareció durar horas. El aire pesado, denso, hasta que él comprendió. Comprendió que había perdido, que finalmente había ido demasiado lejos, que esa cinta era la prueba irrefutable, innegable de su verdadera naturaleza. Subió al cuarto pisando fuerte. Lo oí abriendo cajones, aventando cosas. Agarró una maleta vieja de cuero, aventó ropa adentro, sin ningún cuidado, sin doblar. Bajó la escalera pisando fuerte, furioso, pero derrotado. Un hombre derrotado por una cintita magnética. «Se van a arrepentir», dijo parado en la puerta, la maleta en la mano. «Se van a arrepentir de esto». «No», respondió mi madre firme. «Nunca más». Salió. Azotó la puerta con tanta fuerza que el vidrio de la ventana tembló. Y desapareció en la noche oscura. Yo y mi madre nos quedamos ahí en la cocina, abrazadas fuerte, llorando. Pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de libertad, de victoria, de algo que se había liberado después de estar preso por tanto tiempo. Esa cintita de cassette, con sus pocos minutos de grabación, nos había devuelto nuestras vidas. Los primeros días después de que él salió fueron los más extraños de mi vida. La casa parecía más grande, más silenciosa, pero al mismo tiempo más ligera, como si un peso invisible hubiera sido quitado de las paredes. Yo y mi madre caminábamos por la casa todavía en puntas de pie, todavía en silencio, hasta que nos dábamos cuenta. No necesitábamos más. Podíamos hacer ruido, podíamos reír, podíamos simplemente existir sin miedo. Mi madre guardó el cassette en una caja de zapatos vieja, envuelto en un pedazo de tela limpia, y lo escondió en el fondo del ropero. «Es nuestro seguro», dijo. «Si él intenta volver, si intenta algo, tenemos esto aquí». Esa cintita se volvió nuestro amuleto de protección, nuestra garantía de que él nunca más podría lastimarnos. Pero él intentó, claro. Hombre como él no se rinde fácil. Una semana después de haberse ido, apareció en la puerta. Era domingo de mañana. Estábamos en la cocina tomando café. Yo, mi madre y Leandro, que tenía 13 años y todavía no entendía bien lo que había pasado. Tocaron la puerta. Mi madre me miró, el miedo volviendo a sus ojos. «Yo voy», dije. Abrí la puerta. Él estaba ahí. Cabello peinado, ropa limpia, la Biblia bajo el brazo, tratando de parecer el hombre de Dios de nuevo. «Cecilia», dijo con esa voz suave, controlada. «Hija, necesitamos hablar». «Déjame entrar». «No». «Cecilia, soy tu padre. Usted dejó de ser mi padre la noche que me golpeó con el cinturón y rasgó mi vestido». Mi voz salió firme, más firme de lo que pensé que sería capaz. «Vine a pedir perdón, vine a buscar perdón. La Biblia enseña el perdón, ¿no? La Biblia también enseña quien detiene la vara aborrece a su hijo, ¿no? ¿Es eso lo que usted usaba para justificar?» Yo había aprendido ese versículo oyéndolo usarlo tantas veces.
Pero la Biblia también dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿De esa parte se olvidó? Él se puso rojo. Déjame entrar, quiero hablar con tu madre. Mi madre no quiere hablar con usted. Ieda, gritó, tratando de mirar por encima de mí hacia adentro de la casa. Ieda, sal aquí. Mi madre apareció detrás de mí, puso la mano en mi hombro y dijo, cálmate, Rogelio, vete, no hay nada para ti aquí. Esta es mi casa, yo pagué por ella. Esta casa está a mi nombre también, respondió mi madre. Casamiento en comunidad de bienes, ¿recuerdas? Y tú te fuiste por libre y espontánea voluntad. Ahora vete antes de que vaya a la delegación y les muestre la prueba de lo que le hiciste a nuestra hija. Él nos miró a las dos. Vio que estaba perdido, dio la espalda y se fue, pisando duro, maldiciendo bajo. Después de eso, intentó otras cosas. Mandó al padre de la parroquia a hablar con nosotras, a tratar de reconciliar a la familia. El padre apareció un martes por la noche, todo solemne, con la Biblia en la mano. Mi madre lo recibió educadamente, ofreció café, pan dulce. Y cuando él empezó con el discurso de que el marido es la cabeza de la casa y Dios odia el divorcio, mi madre se levantó, agarró la radiograbadora y dijo, Padre Ernesto, antes de que continúe, necesita escuchar algo. Y puso la cinta solo un pedacito, lo suficiente para que el padre oyera los insultos, los gritos, el sonido del cinturón. El padre se puso blanco, se levantó de la silla, agarró la Biblia y salió sin decir nada más. Y nunca más volvió. La comunidad quedó dividida. La mitad de la gente pensaba que mi madre estaba equivocada, que la mujer tiene que quedarse con el marido en la alegría y en la tristeza. La otra mitad, principalmente las mujeres más grandes, que sabían lo que era aguantar golpes en silencio, nos apoyó discretamente. Traían comida, ofrecían ayuda, susurraban palabras de aliento. La campaña de él para regidor se desmoronó. Tuvo que renunciar a la candidatura. Los chismes corrieron. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todo mundo sabía que algo había pasado. Y en una ciudad pequeña como Aguascalientes, el chisme mata reputación más rápido que el fuego quema pasto seco. El dinero se apretó. Mi padre no mandaba nada más para la casa, y cuando mi madre trató de pedir pensión, él desapareció. Se fue a Zacatecas a trabajar en una fábrica, huyendo de la vergüenza. Pero nosotras nos las arreglamos. Mi madre intensificó las costuras, empezó a hacer vestidos de novia, vestidos de fiesta, arreglos. Yo ayudaba en las horas libres, bordando, planchando. Terminé la normal de maestras en 1991. Fueron 2 años difíciles, estudiando de día y ayudando a mi madre de noche, pero lo logré. El día de la graduación, mi madre estaba ahí en la primera fila, llorando de orgullo. Neusa vino de Guadalajara, especialmente para verme recibir el diploma. Fue uno de los días más felices de mi vida. Empecé a trabajar como maestra en 1992 en una escuelita municipal, la Escuela Municipal Benito Juárez, aquí mismo en Aguascalientes. El salario era pequeñito, pero era mío, mi dinero, mi independencia. Por primera vez en la vida tenía algo que nadie me podía quitar, mi profesión, mi sustento. Con mi salario y el dinero de las costuras de mi madre, logramos mantener la casa. Pagamos las cuentas, comimos, vivimos. No era abundancia, pero era dignidad. Y la dignidad vale más que el oro. En 1994 conocí a Ademir. Era camionero, pasaba por Aguascalientes en las rutas de entrega. Paraba en un restaurante cerca de la escuela donde yo daba clases. Empezamos a conversar. Era gentil, respetuoso, chistoso. Nada como mi padre. Nada. Le conté sobre mi historia, sobre lo que había pasado, sobre la cinta. Esperé que saliera corriendo. ¿Qué hombre iba a querer una mujer con una historia tan pesada? Pero no salió. Agarró mi mano y dijo, Cecilia, eres la mujer más valiente que he conocido, y si me aceptas, prometo tratarte como mereces ser tratada. Nos casamos en 1995, en una ceremonia sencilla en la iglesia, no en la parroquia de mi padre,
en otra, la iglesia bautista del barrio Morelos. Mi madre lloró de alegría. Neusa fue mi madrina. Leandro, que ya tenía 19 años, fue nuestro pajecito. La vida empezó a tener sentido. Ademir me trataba con cariño, con respeto. Nunca levantó la voz conmigo, nunca levantó la mano. Y aprendí lo que era ser amada de verdad, no con miedo, sino con ternura. Tuvimos 3 hijos, Carlos en 1996, Flavia en 1998 y Jessica en 2000. Crié a mis hijos de una forma completamente diferente a como me criaron a mí. Con amor, con diálogo, con respeto. Nunca levanté la mano contra ellos, nunca grité. Les enseñé que la violencia nunca, nunca es la respuesta. Mi padre murió en 2010, solo en un departamento rentado en Zacatecas. Tuvo un infarto fulminante. Cuando llegó la noticia, no sentí nada, ni tristeza, ni rabia, solo un vacío. Ademir preguntó si quería ir al entierro. Dije que no. Ese hombre había muerto para mí hacía mucho tiempo, en aquella noche de agosto de 1989. Mi madre vivió con nosotros hasta 2018. Ella vio a los nietos crecer, vio a Neusa casarse también, vio la familia que construimos, y murió en paz, durmiendo con una sonrisa en la cara. Antes de morir me llamó al cuarto y me dio la caja de zapatos. La cinta está aquí, dijo. Guárdala, no para tener rabia, sino para recordar. Recordar que eres fuerte, que somos fuertes. La guardo hasta hoy. De vez en cuando abro la caja, miro esa cintita de cassette vieja, desteñida, y agradezco. Agradezco aquel Walkman, aquel botoncito rojo que salvó mi vida y la vida de mi madre. La tecnología puede parecer simple, anticuada, pero en ese tiempo esa grabadora fue mi salvación. Fue mi arma cuando no tenía fuerza física. Fue mi voz cuando no podía gritar lo suficientemente fuerte. Hoy, a los 55 años, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, sin necesidad de despertador. El cuerpo ya se acostumbró. Me levanto de la cama con cuidado para no despertar a Ademir. Él se jubiló el año pasado y merece dormir hasta más tarde. Voy directo a la cocina, enciendo las luces, prendo el horno y empiezo mi ritual de siempre: hacer los panes y pan dulce para vender en el mercado. Pero la vida no es solo masa y horno, no. Todos los martes y jueves por la tarde, después de que vuelvo del mercado, voy al DIF, el Centro de Desarrollo Familiar aquí de Aguascalientes. Ahí doy clases de alfabetización para adultos. Son mujeres, en su mayoría, señoras entre 40 y 70 años que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Les enseño a leer, a escribir su propio nombre, a hacer cuentas en el mercado. Está doña Teresita, de 68 años, que el otro día logró leer solita el instructivo de su medicina de presión y lloró de alegría. Está Rosalba, de 52, que está aprendiendo para poder leer los mensajes que los hijos le mandan en el celular. Cada logro de ellas es un logro mío también. Yo sé lo que es no tener voz, no tener poder. Y la educación da eso, voz y poder. Los sábados hago algo que me llena el corazón de una forma que ni sé explicar. Visito el refugio municipal Casa de María, que cuida de mujeres víctimas de violencia doméstica. Llevo pan dulce, panes, galletas que hago a propósito para ellas. Me siento en la salita del refugio y converso, solo converso. Escucho sus historias, historias que son tan parecidas a la mía. Y cuando piden consejo, cuento. Cuento sobre la noche de 1989. Cuento sobre la cinta de cassette. Cuento que es posible salir, que es posible empezar de nuevo. ¿Usted lo denunció en la policía?, siempre preguntan. No necesité, respondo. Usé el arma que tenía a la mano, la verdad grabada. Cada una de ustedes tiene un arma diferente. A veces es la policía, a veces es la familia, a veces es simplemente el valor de agarrar una maleta e irse. Pero todas tenemos algo, solo necesita encontrarlo. Veo en sus ojos la misma esperanza que sentí cuando escuché esa grabación por primera vez, y eso me da propósito, me hace sentir que todo ese dolor sirvió para algo. Mis hijos son mi alegría. Carlos trabaja como mecánico,
se casó con Simón y me dio 2 nietos, Vinicio, de 7 años, y Luisa, de 4. Flavia es enfermera en el Hospital Regional de Zacatecas, se casó con Juliano y tengo de ellos a Sofía, de 5 años, y los gemelos, Miguel y Mateo, de 2 años. Jessica todavía es soltera, trabaja como diseñadora gráfica desde casa, vive aquí cerca y viene a comer conmigo 2 veces por semana. El domingo es día sagrado de familia. Todo mundo viene a mi casa, los hijos, las nueras, el yerno, los nietos. Llenamos la mesa grande de la cocina, esa que heredé de mi abuela y que hoy solo es testigo de risas y abrazos. Hago pasta casera, pollo asado, ensalada de papa, pan dulce de postre. Los nietos corren por el patio, juegan debajo del naranjo, agarran naranjas directo del árbol. Vinicio me ayuda a hacer pan a veces. Le encanta meter su manita en la masa. Ademir, mi compañero de 30 años, es mi puerto seguro. Él cuida del huerto, cosecha las naranjas, ayuda a hacer la cajeta que uso en el pan dulce. De mañana, mientras amaso la masa, él toma café de olla sentado en la silla cerca de la estufa y conversamos sobre todo y sobre nada. Él me trata como reina. Hasta hoy, después de 3 décadas juntos, todavía me abre la puerta del carro. Todavía me trae flores de la nada. Todavía me besa en la frente antes de dormir. Los miércoles por la noche participo en la charla Mujeres que Inspiran en la Biblioteca Municipal. Somos 10, 12 mujeres de edades variadas que nos reunimos para hablar sobre superación, sobre desafíos, sobre vida. Cada semana, una cuenta su historia. Ya conté la mía algunas veces. Siempre hay alguna muchachita nueva que oye y sale de ahí diferente, más fuerte. Tengo una rutina que me hace bien. Me levanto temprano, trabajo con mis manos, enseño a quien necesita, ayudo a quien sufre, amo a mi familia y duermo con la conciencia tranquila. No tengo lujos, no tengo riqueza, pero tengo paz. Y la paz es un tesoro que no se compra. La cinta de cassette continúa guardada en mi ropero, en la misma caja de zapatos que mi madre me dio. A veces abro la caja, agarro la cintita, siento el peso ligero en mi mano. Pienso en todo lo que ese pedacito de plástico y cinta magnética representó. Pienso en cómo una tecnología simple, un Walkman de grabación, salvó mi vida. Vivo en la misma Aguascalientes donde nací, pero es una ciudad diferente ahora. O tal vez yo soy diferente. Ya no ando con la cabeza baja. Ya no tengo miedo de hacer ruido, de reír fuerte, de existir plenamente. La muchacha de 19 años que aguantó cinturón aquella noche de agosto creció, se casó, tuvo hijos, se volvió abuela, se volvió maestra de alfabetización, se volvió voluntaria, se volvió mujer plena. Y cuando me acuesto en la cama todos los días con Ademir roncando bajito a mi lado, con el olor a pan todavía impregnado en mi piel, agradezco. Agradezco por el valor que encontré. Agradezco por la madre que encontró su propio valor. Agradezco por el Walkman. Agradezco por la cinta que grabó la verdad. Agradezco por estar viva, libre y en paz. La vida hoy es sencilla, pero es mía, y nadie nunca más me va a quitar eso. Si llegaste hasta aquí y me estás oyendo ahora, necesito decir algo muy importante. Si estás viviendo una situación parecida a la que yo viví, si hay alguien en tu casa que te lastima, que te humilla, que levanta la mano contra ti y después pide perdón con la Biblia en la mano, no necesitas aceptar eso. No importa cuántas veces él diga que es corrección, que es por tu bien, que Dios lo mandó a ser la cabeza de la casa. Dios nunca, nunca mandó a nadie a golpear, insultar o destruir a otra persona. Aprendí en carne propia que el hombre violento no cambia con oración. No cambia con perdón. No cambia porque prometas ser mejor, portarte bien, no provocar. ¿Sabes por qué? Porque el problema nunca fuiste tú. El problema siempre fue él. La violencia está en él, no en ti. Y te voy a decir otra cosa que aprendí. Documenta todo. Hoy en día, con celular en la mano de todo mundo, se volvió más fácil. Graba las discusiones, fotografía los moretones, guarda los mensajes amenazadores, guarda todo en la nube.
Mándaselo a una amiga de confianza, escóndelo donde él no lo encuentre. Porque cuando decidas salir, y rezo para que decidas, vas a necesitar prueba. El abusador siempre niega, siempre dice que estás inventando, que estás loca, que estás exagerando. Pero no puede negar una grabación, no puede negar una foto, no puede negar una prueba concreta. Yo tuve suerte de tener un Walkman de grabación. Tú tienes un celular. Úsalo. Esta tecnología que tenemos en la palma de la mano puede salvar vidas. Salvó la mía. Y si tienes miedo de salir porque no tienes dinero, porque no tienes a dónde ir, porque tienes miedo de lo que van a decir en la parroquia, en la familia, en el vecindario, te entiendo. Yo tuve ese miedo también. Pero te voy a decir, la opinión de los demás no vale tu vida, no vale tu sanidad mental, no vale tu cuerpo libre de marcas. Busca ayuda. Busca el DIF de tu ciudad. Busca la agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar. Busca refugios. Busca personas de confianza. Hay gente dispuesta a ayudar, lo prometo. Y para ti que nunca pasaste por esto, pero conoces a alguien que pasa, no des la espalda. No digas, en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Si te metes, ofrece ayuda. Ofrece un lugar para que la persona se quede. Ofrece escucha, ofrece información. A veces una palabra de apoyo, un abrazo, una puerta abierta, es todo lo que una mujer necesita para tener el valor de salir. Yo salí, mi madre salió, y hoy vivimos en paz. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. Y si fue posible para mí, es posible para ti también. La vida después de la violencia existe. La paz existe. El amor verdadero, ese que no lastima, que no humilla, que no destruye, ese amor existe. Yo lo encontré y tú también lo vas a encontrar. Ahora, mis queridos, quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia te tocó, aprieta ese botón de suscribirse aquí abajo ahora y activa la campanita. Necesito que este mensaje llegue a más gente, a más mujeres que necesitan saber que existe salida, que existe esperanza. Y déjame un comentario bien especial. Cuéntame de dónde me estás viendo y qué horas son ahí. Escribe así, viendo desde tu ciudad a las hora de la mañana, tarde, noche. Leo cada comentario y me pone tan feliz saber que esta historia está llegando a gente de todos los rincones. ¿Vamos a crear un mapa de fuerza y valor por todo México? Comenta ahora. No lo dejes para después. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Y que Dios los bendiga.